Hay un don de interpretación que tiene el hermano de la historia. Lo que realmente pasó, mis hermanos, es que resiliencia, ¿verdad? Sí. Un pastor me invita, estamos en la ciudad de Novosibirsk, esto es en Siberia, y yo, mi ruso ya fluía en conversación y me dice: hermano, mañana invité a mi iglesia para que estés y nos prediques. Le digo: con todo gusto, hermano, ¿tienes un traductor? Me dice: no, tú hablas bien el ruso ya. Le digo: no, hermano, una cosa es tener una conversación, pero otra cosa es predicar. No te preocupes, vamos a tener. 9 de la mañana estamos en la iglesia, llega el momento de la predicación y él pregunta, dice: yes, pirbochek, bratia. Hermanos, ¿hay traductor? Nadie contestó y me dice: brat, pirbochek nieto, no hay traductor. Bueno, hermano, a hablar lo que podía, pero el trato era, le dije: si yo predico en ruso, tú me das una baña siberiana, y eso es muy particular. Y en la tarde me llevó a un lugar donde hay un sauna casero, y la sauna siberiana incluye un elemento que se lo voy a relatar adelante. Entramos, yo voy con mi ropa interior, ¿no? Mi calzoncillo, porque según yo era así. Cuando entro, hermano, hay dos rusos que están como Dios los trajo al mundo, ¿verdad? Y yo dije: ¿qué es esto? Y tienen unas hojas con las cuales me van a empezar a golpear la espalda, y me parecía una limpia, ¿verdad? Y yo dije: espero salir vivo de aquí. Lo interesante es que la temperatura llega a 100 grados centígrados. Le ponen una shapka, uno se llama shapka, una gorra, para que la cabeza no duela, porque es muy alta la temperatura. Y después de 1 hora de estar adentro, alguien viene y grita, dice: Snieg gatov, la nieve está lista. Y hermano, de 100 grados centígrados, usted sale afuera donde la temperatura está 20 bajo cero y está cayendo una especie de hielo, y tiene una pila de eso ahí, y uno se tira ahí, hermano. Imagina usted, el cuerpo viene caliente y le restregan la nieve a uno aquí, hermano. Duele eso, es una cosa impresionante. Y esa fue la subsistencia. Así que el pastor me dice: hermano, tú eres bravo. Me dice: hay siberianos que no se animan a hacer eso. Dije: pues yo soñaba hacerlo y aquí estoy, hermano, sobreviví, ¿verdad? Hermanos, tuvimos el privilegio de servir 10 años en la ciudad de Moscú. Fue un desafío muy grande, llegar a aprender el idioma, aprender la cultura y enfrentar literalmente una guerra espiritual. Y al final de los 10 años, en el año 2006, salimos de Moscú, y fue el 2018, fui invitado a participar de... ¿Puedo usar una de estas, hermano? Me disculpas, hermano, que... Fui invitado a participar en la celebración de los 20 años de lo que se llama el Seminario Teológico de Eurasia, el seminario que el Señor nos permitió establecer en la ciudad de Moscú. Ahora tienen 2000 estudiantes en diferentes programas, y uno dice: gracias a Dios. Una cosa que aprendí en esto, hermano, aparte de muchas cosas, cuando empezamos en el movimiento misionero, decíamos: nosotros somos receptores de misioneros, pero aprendimos que podemos ser misioneros y que los latinos tenemos mucho para dar. La decana académica del seminario, cuando se hizo la inauguración, se puso en pie y dijo: yo quiero decir algo. Es rusa, Olga Sapromiotova. Dice: pudo haber venido un alemán, un americano, un francés, un europeo, pero no hubieran hecho lo que un latino hizo. Y eso me llenó de gozo. Dice uno: pues un latino puede hacer muchas cosas. Hermano, Dios nos ha dado la capacidad. A veces tenemos
temores. Yo veo empresarios mexicanos, hermano, en Rusia, empresarios mexicanos en los países árabes, y misioneros. He estado con misioneros en Indonesia, misioneros mexicanos en Egipto, en el norte de África. Dios nos ha preparado para el siglo XXI, para ser una fuerza misionera. Es un tema que lo toco en otra ocasión. El día de hoy, hermanos, yo quiero hablar de esa pregunta, a ver si la regreso. No, ahí está. ¿Es usted resiliente? Y curiosamente sentí, a ver si lo puedo hacer acá, ir con ustedes hasta el final, van a ver prácticamente todo el bosquejo, pero quiero trabajar iniciando de una forma diferente. Estas preguntas: ¿qué es lo que nos hace resilientes? Y vamos a definir la palabra resiliencia. ¿Qué lecciones aprendemos de la vida de José en cuanto a enfrentar las pérdidas y los cambios? ¿Cuál es la actitud de José ante la adversidad? Estas son cosas, hermanos, de la vida diaria donde nosotros nos enfrentamos constantemente. ¿Puede la adversidad y los problemas desviarnos del plan de Dios o son parte de ello? Y las otras preguntas: ¿qué aprendemos de la preparación metódica de Dios para llevar a José a ser el segundo de Faraón? Una pregunta muy interesante, hermano. ¿Cuáles fueron los desafíos transculturales e interculturales de José? ¿Y qué nos enseña José en cuanto al rencor y al perdón? Es mucho para hablar. Hermanos, ustedes pueden regresarlo a la primera ahí en la computadora. Sí, por favor, si lo ponen. Ahí estamos. La pregunta con la que yo titulé esta meditación, hermanos, ¿es usted resiliente? Y José como un modelo de resiliencia. El diccionario de la Real Academia Española dice que esta palabra resiliencia fue insertada en el diccionario español en el 2010, aunque se venía usando en el 2003. Y realmente el término fue usado primeramente en la física. Se define en física como la capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido. Muy interesante. O sea, hay materiales que tienen esa resiliencia, y cuando hablamos de resiliencia nosotros decir, no importa lo que venga, como la palmera se dobla ante el viento y vuelve a estar igual, como que no pasó nada. La resiliencia es eso. Entonces, es un conjunto de capacidades y habilidades que permiten que cuando la adversidad se instala, uno sepa sobrellevarla e incluso superándola, convertirse en alguien más fuerte todavía, alguien mejor. Empresarios, trabajadores, padres de familia, individuos en general, muchas veces pasamos por situaciones difíciles, duras, no sabemos qué hacer, cómo actuar. Las ciencias sociales usaron el concepto de resiliencia para caracterizar a personas que, a pesar de nacer y vivir en situaciones de alto riesgo, se desarrollan psicológicamente sanas y exitosas. Conocemos las historias de muchos individuos que han tenido esa capacidad. Posteriormente, la resiliencia fue definida como la habilidad para surgir de la adversidad, adaptarse, recuperarse y acceder a una vida significativa y productiva. Todo esto que estoy citando, hermano, no son mis pensamientos, sino fue extraído de un artículo que el periódico El Mundo en España publicó, muy interesante, y abajo está la fuente que ustedes ven ahí. La vida de José, hermanos, y esta es reflexión mía, es el ejemplo para mí más notable de la vida de un hombre, era ahí en vez de Dean, que entiende que todas las cosas que pasan en su vida son circunstanciales. José era una persona que tiene sueños,
una visión clara de quién es y que Dios tiene propósitos superiores para él. Las circunstancias nunca lo vencieron y él supo vivir una vida de integridad porque amaba, temía a Dios. Creo que es un concepto que todos tenemos claro. Cuando hablamos del temor de Dios, no hablamos del miedo a Dios, sino el amor a Dios. Yo sirvo a Dios porque lo amo, no porque le tengo miedo. Aquí el famoso poema se designa a varias personas. No me tienes que dar porque te quiera, pues aun cuanto espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve mi Dios para temerte el infierno tan temido. Muéveme mi Dios el verte en una cruz y escarnecido, de tal manera que si no hubiese cielo yo te amara, y si no hubiera infierno te temiera. Y ahí viene el verso: no me tienes que dar porque te quiera, pues aun cuanto espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Esa clase de amor a Dios, esa clase de compromiso con Dios, la vida de José, hermanos, es eso. Entonces déjenme entrar al texto porque es un pasaje muy extenso. Fíjense, hermanos, cuando estaba trabajando en este pasaje me di cuenta de algo muy interesante. La vida de Abraham, que es el padre de la fe, va del capítulo 11 más o menos al capítulo 24, por ahí llega. Ya en el 22 aparece Isaac. Entonces más o menos son 12 capítulos. Cuando usted habla de Moisés, claro, el libro de Éxodo, pero de Moisés mismo es el capítulo 1 y 2 de Éxodo. Usted habla de otros personajes y la cantidad de capítulos que son dedicados a la vida de José, desde el capítulo prácticamente el 37 hasta el 50 o el 49 aparece José. O sea, tal importancia el narrador bíblico, que tradicionalmente entendemos que es Moisés, aunque hay tanto trabajo ahí para entender. Moisés puso esos libros, dedicar tantos capítulos, hermano, a la vida de José. Y yo quiero que lo examinemos. Si usted tiene su Biblia ahí, lo puede ir viendo conmigo. José el soñador, odiado por compartir su visión y sus sueños. Capítulo 37 de Génesis. Del verso 1 al verso 11, los sueños de José levantan el odio y la envidia de sus hermanos. Y aquí vemos la característica de un hogar disfuncional, que es otro tema que está adherido a esto. Pero si recuerdan, tenemos que resumirlo. Usted lo puede leer después. Primer sueño. ¿Recuerdan cuál era? Las espigas, los manojos de espigas, que se inclinan hacia el manojo de él. Obviamente los hermanos dicen: ¿y quién se cree este? Era el penúltimo. Era amado por su padre, porque recuerdan la madre de José era Raquel, que era estéril, y finalmente Dios escucha su clamor y José nace. Obviamente era queridísimo, igual que Benjamín, queridísimos por su padre. Y hay que mencionar esto, hermanos, para entender el contexto. Yo creo que los conocemos, pero solo para ubicarnos. La familia de Jacob era una familia muy peculiar. 2 esposas, 2 concubinas, 12 hijos de 4 madres. Entonces eran hermanastros, como se dice. Eran hermanos de padre, pero no todos eran hermanos de madre. Algunos eran hermanos de madre y padre, y otros eran solamente hermanos de padre. Entonces la disfuncionalidad de esa familia era tremenda hasta el día de hoy. Póngale usted, vea la historia del pueblo de Israel y las tribus y las guerras y las luchas que han habido. Pero aquí encontramos el acento sobre José. Él empieza a soñar, y el segundo sueño que tiene es más inquietante, porque
el sol y la luna se inclinan a Él. O sea, papá y mamá se van a inclinar ante Él. Y una de las cosas que a mí me gusta de José, hermanos, es que es un soñador y no tiene temor de decir los sueños que tiene. Yo personalmente creo que no tuvo el tacto para comunicar sus sueños. Pudo haberlos comunicado diferente, pero así joven como era, directo. Señores, soñé esto. Y los hermanos dicen, ¿quién te crees que vas a estar encima de nosotros? Y luego papá y mamá aún lo recombinen y dice, ¿cómo es eso? Y yo quiero que seamos realistas, hermanos. Ahora nosotros cuando leemos el texto de estos personajes, ya sabemos la historia y conocemos el final, pero en el momento que José está teniendo esos sueños, él no sabe a dónde va a parar todos sus sueños. Y yo pienso que eso nos hace a José más real, más humano, porque cuando nos presentamos estos personajes, parecen personajes de Hollywood, mágicos, que no fueron personas de carne y hueso como nosotros. Pero José era un joven soñador, se atrevió a soñar y lo comparte, y a raíz de eso sus hermanos lo odian. Y en el verso 12 al 35 se describe que José es vendido como esclavo. Antes de eso lo querían matar, recuerden, y fue Rubén el mayor que lo libra. Dice, no, echémoslo a un pozo. Lo tiran a un pozo que no tenía agua. Imagínense cómo tronó ahí abajo el pobre José cuando lo tiran al pozo, hermano. Si se hizo moretones o qué pasó, no creo que lo han bajado con un lazo así suavemente, lo botaron ahí. Y antes de que su hermano regresara, venía una compañía de ismaelitas que eran familiares lejanos de ellos. Ismaelitas eran familiares lejanos, y lo venden por 20 piezas de plata. Y mire el cambio brutal que hay: de hijo favorito pasa a ser un esclavo de extranjeros. Un futuro incierto totalmente. Hermano, una de las características que yo admiro de José es su capacidad de absorber eso. Hay gente que no soporta los cambios o no tiene la capacidad de absorber cambios, sobre todo cambios críticos. He disfrutado escuchando el testimonio de hermano, de edad se le van los nombres a uno, Elías, hermano Elías, ¿verdad? Y ver resiliencia en eso. O sea, hay golpes que recibimos de los cuales a veces nos cuesta recuperarnos. Y qué importante es ver a la vida de José, hermano. Todo lo que nosotros tenemos es fruto de la gracia de Dios. Pero si Dios en su macro plan decide quitarnos algo, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Cómo respondemos a esos cambios? Y recuerden ustedes, una de las preguntas que yo hacía es, al principio, en la conclusión, es ¿cómo entender la forma metódica, sistemática que Dios utiliza para preparar a José para llegar a ser lo que él iba a ser? La escuela de Dios, hermanos, la universidad de Dios es muy peculiar. A José lo lleva a través de esto. A Moisés lo manda 40 años al desierto después de haber estado 40 años en el tipo de educación que uno creería que es la que él necesitaba para hacer lo que iba a hacer. Pero Dios dice, no está listo todavía. Y a los 40 años Moisés sale al desierto. Y prácticamente Moisés, Dios lo humilla. Para un egipcio ser pastor de ovejas era lo más bajo que podía caer socialmente hablando. Y ahora José, hermano, que va a llegar a ser el segundo de Faraón, está siendo lanzado por el plan de Dios
Aquí no le echamos yo no le echo la culpa al diablo, hermano, ni a sus hermanos perversos que tienen una mente. No, es parte. A veces nosotros queremos encontrar culpables en eso y nunca tenemos las agallas, la capacidad de los pantalones para decir, bueno, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Y yo creo que José alguna vez se preguntó, primero sus hermanos que lo quieren matar, luego lo tiran a un pozo, ahora lo sacan y lo venden y va de esclavo a un lugar que no conocía, a un futuro incierto. Y luego el verso 36, llega a la casa de Potifar, de esclavo, es vendido como sirviente en casa de un funcionario del gobierno egipcio. Y hermano, esto para mí es muy interesante esto, porque los cambios brutales que vienen para él de cultura, lengua, contexto, la curva de aprendizaje, hermano, de José sería increíble, hermano. Si usted ha vivido en otro contexto que no sea Monterrey, aún solo moverse de Monterrey a la Ciudad de México, o irse, como decía hermano Elías, de Oaxaca a Puebla, o ir de Oaxaca a la Ciudad de México. ¿Cómo decía que le llamaban a los de Oaxaca? Oaxacos. Un oaxaco es un equivalente a alguien que no es inteligente, es un insulto. Absorber esos cambios, hermano, realmente es un desafío muy grande. Yo les digo, en esta experiencia de vivir en Rusia, hermano, uno los primeros meses se siente un insecto, porque o sea, uno no sabe cómo comunicar, no sabe cómo leer a la gente, uno no entiende la cultura, la temperatura es groseramente diferente y hay lo que se llama el proceso de transculturación, adaptarse a otra cultura. Y entonces viene lo que se llama la inculturación, entrar a una cultura y hacerse parte de esa cultura. Es impresionante, hermano, cuando uno va, por ejemplo, a España, donde se habla el español. No sé si hermano Chema estará acá. No vino, ¿verdad? Ah, Chema, estás ahí, ¿verdad? Llegar a España, hermano, y lo oyen a uno, por lo menos uno es latinoamericano, puede ser o canario, porque no usa la Z, no se sea uno, la raza, la razón, la canción, y uno tiene que tomar la decisión si va a incorporar eso. Yo no lo hice porque ni siquiera traté, primero porque es difícil, segundo porque constantemente estaba regresando acá y si la gente dice, mire ese hermano Rudy ahora viene, me duele el corazón, ¿y qué le pasó, verdad? Se empiezan a reír de uno. Pero ese proceso, hermano, ese proceso es un proceso brutal, es fuerte. Y José tuvo que aprender el idioma. No hablaban árabe porque el árabe vino después, ellos hablaban otro idioma, es arcaico. La lengua cuneiforme aparece ahí, pero él tiene que aprender el idioma, aprender la cultura y empezar a funcionar como un sirviente y llegar de sirviente y llegar a ser el principal, hermano. Eso es una capacidad impresionante de ver las cosas con otra mentalidad. José resiliente. ¿Cuál es su secreto para estar por encima de las circunstancias? El capítulo 39 nos describe muchas cosas importantes. En los versos 1 al 6, José se reinventa y se convierte en una fuente de prosperidad en su nuevo contexto. Se reinventó. Era un sirviente, pero llega a ser el principal, el mayordomo de la casa de Potifar. Y resulta que Potifar es un líder importante en el gobierno egipcio. Ahora, yo quiero que pensemos en esto, hermano. A mí me gusta siempre pensar en el plan de Dios para mi vida. Yo digo, Señor, tú no das palos de ciego. Me has puesto donde tú sabías que yo necesitaba estar para llegar a ser lo que soy ahora. Hermano, usted está
no donde usted desea estar, sino si usted ama a Dios, si usted está en el plan de Dios, si usted está sometido a la voluntad de Dios, Dios lo lleva a usted a través de experiencias que le van preparando para ser un hombre, una persona resiliente, que no es vencido por las circunstancias, que sabe actuar con sabiduría y aprovechar el contexto donde está. No tomar ventaja de otros, sino ser la persona que usted es en Dios, pero llegar a estar por encima de los demás. José se reinventa. Empresarios que están aquí, el reinventarse. La Kodak sufrió mucho. La compañía Kodak casi fracasa. Sigue produciendo elementos en muchas áreas más sofisticadas, pero en términos de cámaras fotográficas, que era líder, hermano, no tuvieron la capacidad y murieron con eso. Canon, Sony pudieron reinventarse y adaptarse a las situaciones. Ahora nosotros como iglesia, hermano, estamos en un proceso así de reinventarnos como iglesia, porque la pandemia nos ha hecho cambiar muchos elementos. Ahora ya uno no puede tener el culto privado que uno tenía. Como pastores, hermano Sergio, uno le puede decir a su iglesia muchas cosas así entre nos, ¿verdad? Los trapos sucios se limpian en casa, ¿verdad? Pero ahora ya no, hermano, estamos abiertos y uno tiene que tener el cuidado, la ética de hablar, a donde es reinventarse, saber, y José es un maestro en eso. Del verso 7 al 12, José es probado en su integridad y su temor a Dios. Y esta parte yo quiero, hermano, ustedes la han leído y habrán oído muchos mensajes de eso. Pero yo pensaba, un muchacho, José le llevó 13 años, tenía 17 años cuando fue vendido, y a los 30 años llegó a ser el primer ministro de Egipto. Imagínense, hermano, un chico de 18, 19 años, con todas esas hormonas y el líbido que había en él, hermano. Ese muchacho estaba tremendamente preparado para cualquier aventura sexual que se le presentara. Y en este caso, hermano, habiendo llegado a ser el principal, la prueba viene con la esposa de Potifar. Y ustedes conocen la historia. Y la vemos tan rápido, hermano. Pero yo muchas veces me he puesto a pensar, de las áreas más críticas para la vida del hombre es saber guardar su integridad como esposo, como hombre, como padre. Y típicamente el diablo sabe capturarnos por donde sabe que está nuestra debilidad. Hermano, usted sabe qué son las cosas que lo hacen pecar mentalmente. Permítame hablar así porque estamos en público, pero yo quiero. Usted conoce exactamente qué cosas le atraen del sexo opuesto. Y el diablo lo sabe también. Y mantener esa integridad. David decía que yo soy un gitano, ¿verdad? También David es un poco gitano en eso, ¿verdad? Hemos viajado mucho, hermano. Y uno puede recordar momentos claros donde uno sabe que detrás de una mirada, detrás de un gesto, estoy en Filipinas, donde nadie me conoce, en un centro comercial, y te topas con una mirada y dices, cuidado. Predicando en una iglesia, un par de ojos hermosos están viéndome diferente. Y hay un don, no es un don, es un fruto que el apóstol Pablo pone al final: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Este muchacho tenía templanza, era templado, hermano, para aguantar. La templanza es el metal se templa, se somete a temperatura. Y la templanza yo la comparo al termostato de un refrigerador o de una plancha, de un aparato, donde cuando la temperatura sube, saber desconectar la mente, saber desconectar el corazón, saber desconectar la relación, saber desconectar aquellas cosas que pueden dañarnos. Jefes
que tienen problemas con las secretarias, típicos. Pastores que tienen problemas con la secretaria, la asistente o la directora del grupo de alabanza. Perdóneme que hable así directo, hermano, porque no hay diferencia. Ahora no me venga usted a decir que no, hermano, cada día oímos historias difíciles y uno le duele en el corazón porque uno no se goza de que un compañero ministro fracase. Duele en el corazón, duele en el alma, hermano. Y aquí está José, hermano, que tiene la capacidad de decir: no, todo mi Señor me lo ha dado, lo único que me ha reservado eres tú. Y esta frase, hermano, esta línea es la que a mí me impacta: y yo no ofendería a mi Dios. Varones, hay trancas que nos podemos saltar, cualquier tranca, la iglesia, la sociedad, la familia, todo. Pero cuando tú te saltas las trancas de Dios y cuando dices: no importa lo que pase. Por eso el temor a Dios. Josué era un hombre temeroso de Dios. Lo que lo detuvo a él no era el respeto que tenía por aquella mujer y por el respeto que tenía a su jefe. Era el amor a Dios. ¿Por qué somos fieles a nuestra esposa, hermano? ¿Porque le tenemos miedo? Puede ser. Puede ser, quién sabe, ¿verdad? Pero la amamos, hermano. Y el amor que sentimos por ellas. Porque uno se pone a hacer un inventario y dice: esta mujer me ha aguantado a mí, en mi caso, hermano, 46 años. Y uno dice: ¿qué aguante ha tenido, hermano? Y no solo aguantarme, sino amarme y darme el privilegio de ser padre de 4 hijos. Y por esos 4 hijos tener 4 nietos, que son México, guatemalteco, americanos, porque mi nuera es mexicana, de González, aquí cerca. Y uno dice: ¿cómo podría yo hacer algo que ofendiera a esta mujer que merece todo mi respeto? Que nos enojamos, claro que nos enojamos. Que le decimos cosas, claro que le decimos. A veces tenemos que pedir perdón y a veces nos cuesta pedir perdón. Pero ese amor, hermano, nos hace sentir respeto por ella. Es lo mismo con Dios. Sentir ese amor. Y una de las cosas que yo agradezco al Señor, que aprendí en casa, que mi padre nos enseñó: temer a Dios. Yo le decía a un hermano: mi padre no fue un intelectual. A los 40 años sacó el 6º grado y yo lo ayudé. Yo tenía 11 años y fui con él a la escuela donde él se iba a examinar de su 6º grado. Le dije: papá, lo va a ganar. 40 años. A los 70 años sacó la secundaria. Aquí no sé si llaman la prepa. El bachillerato dicen en Guatemala, y el high school en Estados Unidos. 70 años, hermano. Le dieron 2 diplomas. Uno por su diploma de bachiller en ciencias y letras, y el segundo por ser el más viejo de la clase, de 70 años. Y a los 75 años estaba sacando su licenciatura en teología, y yo fui maestro de él, imagínense, hermano. Le di una clase de predicación expositiva a mi viejo cuando él predicaba, cuando yo ni siquiera estaba en proyecto, hermano. Pero él tenía algo que uno no puede superar: la sabiduría de Dios. Y cuando nos disciplinó, que yo recuerde, nunca usó ni la correa, ni un palo, ni nada, sino era sentarse con uno. ¿A quién has ofendido? Realmente, ¿qué implicaciones tiene lo que has hecho en tu relación con Dios? Y hermano, era una confrontación espiritual que uno terminaba de rodillas pidiendo perdón al Señor y diciendo: no lo vuelvo a hacer. Temer a Dios. Hermano, José era un hombre temeroso de Dios. No me he detenido tanto en eso, pero para mí es un aspecto importante. José enfrenta una nueva tragedia. Por su integridad es enviado a la cárcel y su vida de nuevo es respaldada por Dios. Si usted lee los versos 19 al 21, ¿cuántos han estado en la cárcel alguna vez? Algunos, ¿verdad? No es nada fácil, imagino yo. Lo más cercano que yo estuve en la cárcel es que andaba en Nueva York con un carro que acababa de comprar y se dañó,
y pedí ayuda a la policía. Y cuando llega la policía ven la matrícula y dice: señor, deme sus papeles. El carro todavía no lo habían cambiado a mi propiedad. Me dijeron: ese carro es robado. Y frente a mis hijos me metieron a una radiopatrulla y adentro me dice: perdone, allá atrás no puede ir sin las esposas, no lo quise hacer frente a sus hijos. Y iba esposado hacia una comisaría en algún lado de Nueva York. Y cuando llegué me quitaron de una mano y como que era perrito, hermano, amarrado a una silla ahí, es lo más cercano que llegué. Y mi cuñado trabajó para llegar a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, y llevó los papeles y dice: no, déjenlo ir, es buena persona. Eso es lo más cerca que he estado de estar en la cárcel. Pero José, hermano, el niño favorito de papá, lo tiran a un pozo, lo venden de esclavo, llega de sirviente, ahora es el principal, y por íntegro lo meten a la cárcel. Imagínense los rufianes que habrían en esas cárceles egipcias. El lenguaje que hablarían. Hermano, la luz puede penetrar las tinieblas, el fango, no importa donde sea, la luz sigue siendo luz. Nunca diga ustedes que es el ambiente el que me está influenciando. Sí, las malas amistades corrompen las buenas costumbres. El dicho dice: el que entre coyotes anda, a aullar aprende. Es cierto, influencia. Pero hermano, el que está en Dios, no importa el ambiente donde esté, lo va a influenciar, lo va a transformar, va a imponer, no imponer, va a hacer prevalecer sus convicciones, su manera de ser. Y José de nuevo, hermano, se reinventa y empieza a ganar el favor del jefe de la cárcel. Y todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba. Eso es lo que los versos 22 y 23 dicen de este capítulo 39. Llega a ser el jefe de la cárcel. Pero la historia no para ahí, hermano. La historia continúa y el soñador alcanza la cúspide y la realización de sus sueños en los capítulos 40 y 41. Y parece que todo es casual. El soñador actúa bondadosamente y gana el reconocimiento. Es muy interesante, hermanos, cómo José se gana la confianza. La gente notaba en él, y el copero del rey y el panadero han sido puestos en la cárcel por una conspiración que hubo. Y José los conoce y los ve tristes y les pregunta, se preocupa por ellos. Y usted conoce la historia. Al panadero le interpreta el sueño, le van a cortar la cabeza. Al copero le dice: vas a ser restaurado, acuérdate de mí. Y hermanos, el verso 15, no sé si lo pueden buscar ahí, es el 40:15. Yo creo tener aquí a ver si logro. Creo que lo puedo encontrar aquí yo. ¿Alguno lo tiene ahí, hermano, que lo pueda leer? El único verso donde José aparentemente se queja. ¿Qué dice? La única vez que uno escucha de él una declaración que pareciera ser una queja. Hermano, de todo lo que había pasado José, y no escuchar en él: Señor, ¿por qué? Yo te he sido fiel, Señor, ¿por qué me mandas esto? No encuentra uno eso, hermano. Solo este verso 15. Entonces Faraón envió y llamó a José y le sacaron apresuradamente de la cárcel. No, yo estoy mal, aquí estoy en el 41, es el 39, donde está en el diálogo con estos dos personajes. Y a mí me llama la atención eso, hermanos, porque cuando uno piensa en la actitud que a veces tenemos ante Dios, las circunstancias no son demasiado pesadas. Y
yo pienso, mis hermanos, que José es una lección para mí, por lo menos, de nuestro acercamiento. Le dice al copero: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. O sea, él, y no es un reclamo a Dios, sino le está diciendo a este hombre: aquí estoy sin merecerlo. Circunstancias, hermanos. Todo lo que pasa en nuestra vida tiene un propósito. Todo lo que pasa en nuestra familia tiene un propósito. Todo lo que pasa en nuestro diario caminar tiene un propósito cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios. Nada ocurre por casualidad en nosotros. Y eso, no sé a ustedes, pero a mí me da una confianza completa. Me quita la ansiedad, me quita el temor, me hace sentirme seguro. José está reconociendo que la situación en que está es una situación difícil, dura. Y el verso 22 y el capítulo 41 del 1 al 40, hermano, José alcanza el número 3 ahí. José es presentado ante Faraón. Conocemos la historia. Faraón tiene un sueño, se repite ¿cuántas veces? 2 veces. Los adivinos no encuentran solución y el copero se le había olvidado. Me recuerdo que allá había un hebreo, y misteriosamente, fíjese cómo ha venido todo el argumento, el guión de esta película. Un copero que llega restituido a su posición, y el rey que tiene un sueño, Faraón tiene un sueño 2 veces, no hay quien lo interprete. Dice: ahora me acuerdo de mis pecados, y hay un hombre allá adentro que es capaz de interpretar el sueño de Faraón. Y José empieza a ver el destino verdadero, la razón por la cual había sido llevado. Y para mí, hermano, yo creo que él siempre lo vio, creyó que recibiría el sueño. Yo creo que él nunca perdió de vista los sueños que había tenido. Puede ser una especulación de mi parte, pero yo creo que José era el tipo de personas que sabía que Dios estaba ahí. Y conocemos la historia, hermano. Llega a ser el primer ministro de Egipto. ¿Quién tiene la sabiduría de este hombre? Y lo tremendo, hermano, que en todo, si usted ve el relato, no da tiempo porque es largo el relato. Siempre José le da la gloria a Dios. No, yo no soy el que interpreto. El que interpreta es el Dios al cual yo sirvo. Qué testimonio, hermano. Hermano, no importa a dónde Dios nos lleve, a qué esfera de gobierno, a qué esfera de empresas, a qué esfera de liderazgo nos lleve, siempre reconozcamos al Dios Todopoderoso. Mire, antes de venir para acá, me apareció ahí, estaba viendo un video de Juan Luis Guerra en una iglesia. Qué interesante, hermano. 440, un músico graduado de Juilliard, no sé cómo se llama este famoso conservatorio, un experto en música. Y dice: yo hice la canción de Que llueva café, pero ahora que vine a Cristo, dice, entiendo el valor, porque lo que yo quería en esa canción era expresar que llovieran cosas buenas para uno, pero el café y las cosas buenas no van a llover hasta que Cristo llegue a nuestras vidas. Yo decía: wow, qué tremendo escuchar. Cuando hay cantantes, hermanos, que naciendo en cuna cristiana y los entrevistan en los noticieros famosos, y se ponen a ir por aquí y por allá, sí, que yo canto bien, o que esto, que el otro, no le dan la gloria a Dios. Hermano, a donde Dios te lleve, aprende a darle la gloria a Dios, porque Dios te va a llevar a otro nivel cuando tú aprendes a darle la gloria a Dios, sea en el ministerio, sea en la empresa, sea en la familia, sea donde sea.
José es un hombre que le da la gloria a Dios y alcanza la cima. 13 largos años, hermanos, han pasado. Y yo puedo pasar todo el día con ustedes en esto, pero mire, llegar al final de esto. Llegó al lugar donde Dios quería que llegara. Es fácil olvidarse de nuestro compromiso con Dios cuando Dios nos ha ubicado donde nosotros queríamos llegar. Pastores, es muy típico ver personas que cuando están sin trabajo, pastor, ore por mí. Consiguió trabajo, ni llegan a la iglesia. José no era así, hermano. José llegó a ese lugar y la prueba más grande para mí está del capítulo 45 y el 46. Sus hermanos, a raíz de la situación que había en toda la región, tienen que llegar a Egipto. Y cuando José ve a sus hermanos, hermano, es una historia bien conmovedora. Es emocionalmente fuerte cuando uno ve esa situación. Yo estaba tratando de leer un poquito más amplio esa experiencia, y se describe en el capítulo 45. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Qué raro. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. No sé si puede ubicarse emocionalmente en ese punto, hermano. Yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Y el verso 4 es proverbial. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, oiga esto, hermano, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Aquí se agiganta para mí la figura de José. Porque una cosa, hermano, es llegar y tener la capacidad de llegar a un lugar. Pero ¿cuántas personas? Ayer hablábamos con los hermanos compañeros en el ministerio. ¿Cómo se encuentra una vez con ministros que uno ha conocido, y cuando llegaron a hacer una mega iglesia, uy, hermano, ¿quién les habla? Hermano, uno nunca llega a ser tan importante que puede menospreciar a un ser humano, sea el más sencillo o el más pulido. El carácter de un siervo de Dios se tiene que ver cuando imitamos a Jesús, hermano, que ayer nos informaba y veía este punto interesante, eso que mencionaste, hermano, que lo trataran como un bastardo y le echaron en cara muchas veces, y él ni siquiera les hizo caso. Y aquí está el José gigantesco, hermano. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Hermano, entender el plan de Dios en nuestra vida es importantísimo. Las circunstancias que pasamos son circunstancias nada más. El apóstol San Pablo fue un hombre que entendió eso. El sufrimiento lo interpretó diciendo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermano, cuando somos sometidos a prueba como Job, se prueba realmente el músculo espiritual que hay en nosotros. Y una de mis grandes preocupaciones del día de hoy es que estamos produciendo creyentes debiluchos, flacos espiritualmente, flacos bíblicamente, no tienen consistencia. Y hermano, aunque nosotros crecimos en una generación diferente, yo como ministro tengo en mi corazón que a la iglesia que ahora estoy pastoreando, yo sé que les cuesta, hermano Víctor está acá, no es fácil escuchar a un predicador expositivo en un contexto latino, hermano. Y no habrá quien me ha dicho: pastor, es un poquito el menú, nos está dando mucha carne. Denos un poquito ¿de qué? De cereales, de
dulce, que es rico. La iglesia está así, hermano. Estamos engordando a la iglesia con dulces, con golosinas, con comida chatarra. Me detengo ahí, hermano, perdón eso. Aquí encontramos a un gigante, hermano, para preservación de vida. Entendía que Dios lo llevó por 13 años duros para que pudiera estar donde estaba. Y ahora que estaba ahí, en vez de tomarse venganza y tomarse rencor, dice esto: pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros. Qué interesante, hermano. No fueron ustedes perversos, hermanos, malvados, que me golpearon, que me querían matar. Ustedes, no, hermano. Él interpreta todo desde la óptica divina y desde el plan divino. Y esa es la característica de un hombre joven, viejo, padre, hijo, lo que sea, que entiende que Dios está trabajando conmigo. No sé cuándo terminará, pero yo soy una escultura en trabajo. O sea, usted no ha llegado, no se crea que ya llegó al non plus ultra. No importa cuánto tenga, qué carro conduzca, qué casa tiene, usted está en proceso. No sé si me siguen eso, hermano. Estamos en proceso. Y un día, hermano, en el momento cuando Cristo venga, o yo me encuentre con la muerte, o la muerte sea permitida por el Padre que llegue a mi vida, entonces seré conocido como fui conocido. Entonces ya no veré por espejos, dice Pablo, sino cara a cara con aquel que entregó todo por mí. No sé si me sigue. Y aquí está: Dios me envió delante de vosotros para que preservara posteridad sobre la tierra. Claro, Él era parte del propósito de Dios, porque la simiente bendita, esa promesa de Génesis 3:15, se cumple en la historia de la salvación en el Antiguo Testamento, hermano. Y como el descender a Egipto representó siempre una amenaza, teológicamente hablando, una amenaza a esa simiente de donde Cristo vendría. Pero el Dios Todopoderoso dedica todas estas narrativas para ver cómo el Dios que tiene propósitos puede hacer que permita que vengan adversidades a nosotros. Yo no sé cuál sea su situación el día de hoy, pero cuál sea, hermano, si usted es un hijo de Dios, si usted ama a Dios, Dios transforma esas situaciones y usted sale mejor de ello. La resiliencia del cristiano no es solo volver a ser lo que éramos, lo mismo. No, hermano, no somos los mismos. El Señor nos transforma, nos cambia. Y el verso 8 sella eso: así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Gigantesco, hermano. Alcanza la cima. Es un hombre que puede perdonar, es un hombre capaz de entender su destino. Hermano, ¿qué es lo que nos hace resilientes? Amar a Dios. ¿Se me fue algo aquí a mí? ¿Dejé afuera algo? Ya lo toqué. Perdona a sus hermanos, un hombre libre de rencores, que entiende el por qué sucedió lo que pasó en su vida. José tiene claro el porqué de su sufrimiento y las circunstancias de su vida. Todo es un diseño divino. En nosotros no pasa nada por pasar. Y José es el instrumento que Dios preparó para que su plan se cumpliese. Es muy importante saber que todo lo que pasa es parte de su plan. Nada pasa por casualidad en nosotros. Siempre hay causalidad. Hermanos, respondo ahora: ¿qué es lo que nos hace resilientes? Los psicólogos dicen, estaba leyendo, hay algunas fibras en nuestro cerebro y empiezan a tratar de encontrarle explicación. Hermano, cuando nosotros amamos a Dios y le tememos a Él
Y cuando sabemos que estamos en el centro de su voluntad, Él nos hace resilientes y nos ayuda a entender, como a José, la razón de su sufrimiento, como a Job, la razón de su sufrimiento, como a Moisés, la razón de 40 años en el desierto, hermano, como a todos los personajes que encontramos en la Biblia. Dios nos hace resilientes. La pregunta es usted resiliente? Si estamos en la voluntad de Dios, lo somos. ¿Qué lecciones aprendemos de la vida de José en cuanto a enfrentar las pérdidas y los cambios? Que nosotros tenemos que estar listos para cualquier circunstancia que venga, cualquier cambio. ¿Cuál es la actitud que José tomó en la adversidad? Nunca se quejó. Una sola vez menciona: he sido puesto en estas circunstancias no porque lo merezca, pero nunca le reclamó a Dios. Job, ¿qué dijo él cuando su mujer, lo mencioné el primer día, como suelen hablar las mujeres? Porque la mujer le dijo: maldice a Dios y muérete. Sarnoso, sin nada. Y aguantó el embate intelectual, filosófico de sus amigos, y al final el libro de Job termina: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven y me aborrezco en polvo y ceniza. Se dio cuenta que él no era lo que él tal vez pensaba alguna vez que era. Fue purificado y Dios le restituyó al doble todo lo que había perdido. Hermano, yo le digo, cuando nosotros estamos en las manos de Dios, no hay nada que nos detenga. Puede venir adversidad, problemas, desviarnos del plan de Dios. No nos van a desviar. Y hermanos, lo que yo aprendo de la vida de José es que Dios es metódico en todo lo que hace. Hermano, atrevámonos a soñar. Déjeme terminar solo con una ilustración personal. Tenía 18 años, 17 años, en mi primer año en la universidad. Y recuerdo que una madrugada, un sueño. Gigi Ávila empezaba a ser famoso en ese tiempo, año 69. Y apareció Gigi Ávila en un sueño. Y así con ese dedo grande que decía: alábale que Él vive, vas a predicar a las naciones. Me desperté llorando. Obviamente el Espíritu Santo me había tocado. Pero yo pensaba, yo no conozco ni El Salvador, el país de mi hermano Víctor, que queda a 2 horas y media de la ciudad de Guatemala. Y predicar a las naciones. Y yo me levanté emocionado y viví en la casa de mi tío, que era el pastor de la iglesia. Le dije: tío, anoche tuve este sueño. Y se puso a reír. Y decía: a las naciones. Y dije: ¿de dónde? Si ni El Salvador ha sido. Sueños. Y hermano, a mí se me fue el sueño. Se pasó muchos años. Año 2002. Estamos en la ciudad de Nazaret Illit. Es una parte de Nazaret. Se llama Nazaret Illit, una sección de Nazaret. Y yo estoy predicando en una iglesia de ucranianos rusos, ucranianos judíos, muchos de los que salieron en este periodo. Hablábamos de eso, hermano Sergio. Y fue tremendo, hermano. Yo estaba predicando en inglés, me traducían al ruso, porque son de habla rusa. Y se convirtieron 3 personas ahí, hermano. Imagínense qué privilegio. En la ciudad de Nazaret, 3 judíos ucranianos recibiendo a Cristo Jesús. Digo, madre mía, que yo estaba contento, hermano, ese día estaba muy feliz. Y salimos y estamos hablando. Yo tengo el cuadro aquí. Está mi esposa, está Olga Zapromiotova, esta hermana rusa que era la decana académica del seminario, y están los pastores. Y de pronto, hermano, hablando con ellos, se pasa el sueño de 1969. Vas a predicar a las naciones. Hermano, yo le digo, jamás se imaginé, por lo menos en 60 países del mundo, tener el privilegio de predicar el Evangelio de Jesucristo. En 2 de ellos como misionero, por 10 años en cada uno de ellos. 10 años en Rusia, 10 años en España. ¿Quién iba a creer, hermano? El pastor se rió.
atrevámonos a soñar en Dios. Dios le dijo a Abraham cuando le prometió la tierra, le dijo: mira hasta donde alcances, no tengas temor de vencer, hasta donde llega tu vista, hasta ahí te lo voy a dar. Eliseo le dijo a la mujer: busca vasijas no pocas. Y el Espíritu de Dios estaba ahí llenando las vasijas, hasta que dijo: no más vasijas. Juan capítulo 3 dice: Dios no da el Espíritu por medida. Llegas hasta donde tu fe y tu visión te alcanza. Y a estas alturas de la vida, hermano, hay gente que ya se siente decrépita y siente que ya me voy a retirar. Hace unos pocos días llegué a la década 7, 70 años. Y otra de mis figuras favoritas es Caleb. Tengo 85 años, lo mencionaste. Y estoy listo para conquistar ese monte. Dame lo que me pertenece. Hermano, yo todavía tengo sueños, todavía tengo visiones y todavía siento la fuerza del Espíritu, y a veces se daña la garganta, pero cuando se calienta en el Espíritu, hermano, podemos seguir hablando aquí. Como dice el dicho, cuando a un pentecostal se le calienta el corazón, se le alarga la lengua, ¿verdad? Aquí estoy, hermano, dispuesto a seguir. Yo quiero que nos pongamos de pie. Yo no sé cuál sea tus sueños y si estás pasando ahora por luchas o por pruebas. Yo voy a invitar al pastor Sergio que venga. Hermano, servir a Dios y tener la claridad de que estamos en el centro de la voluntad de Dios es el secreto para que nada ni nadie nos detenga. Si yo estoy en el centro de la voluntad de Dios, yo sé que no hay nada que me pueda detener. Si yo estoy en el Cairo de Dios, yo sé que nada me va a detener. Y si yo creo a la palabra de Dios, nada es imposible para Dios. Pastor.